Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en que nos estén sintonizando. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversaciones Cósmicas. Soy su presentador Jael y en esta noche o en este momento en que estamos conversando hablaremos o seguiremos conversando sobre el libro de Michel Foucault titulado Vigilar y Castigar. Espero que el tema sea de su agrado y espero que te pongas cómodo, tomes un snack, disfrute de esta conversación. En un breve instante comenzamos. Y ya para dar un análisis a la parte 3 titulada Disciplina del libro de Michel Foucault Vigilar y Castigar, pues vamos a analizar primero el capítulo 1 titulado Los cuerpos dóciles. Como un parte de contexto, pues aunque ya se había mencionado anteriormente que la ofensa de un criminal ya es generalizado, es decir, a la sociedad, a su comunidad y a él mismo, todavía el rey tenía ese grado de poder y por lo tanto, como una manera de prevenir tanto los crímenes y tanto para reformar a los criminales, pues se desarrollaron las normas sociales, que eso llamaría Michel Foucault como disciplina, que podríamos decirlo como que es la forma en que los criminales eran sometidos para que en un futuro pues esos obtengan un comportamiento adecuado que se pueda reintegrar a la sociedad, y que además el autor lo comparó mucho con la figura de un soldado, ya que esas representan, según el autor, la imagen misma de la disciplina, es decir, aquella persona que sigue órdenes estrictas en un horario y lugar precisos. Pero no solo eso, sino se analizó un poco de las instituciones disciplinarias que se podrían titular como que es la cárcel, la fábrica, el cuartel, el hospital y la escuela. Aunque puedan sonar como que instituciones muy diferentes una de sí, pues el autor Michel Foucault como que les encontró una similitud y por eso las englobó como instituciones disciplinarias, encontrando como 4 características muy comunes de ellos. En primer lugar, pues una característica es la clausura, es decir, que hay un espacio específico designado específicamente por y para la institución. Es algo muy común que vemos, por ejemplo, la cárcel tiene sus barreras y por ejemplo, cuando estás pisando fuera de la cárcel es que eres un sujeto libre. Sin embargo, si estás dentro de la cárcel o eres un prisionero, no puedes salir de ahí. Lo mismo pasa con las fábricas y las escuelas o los lugares de trabajo en sí. Pues como tal, tienen su espacio asignado, tienen su lugar geográfico adecuado y por lo tanto todas las funciones que se deberían ejercer en tal lugar, pues funcionan ahí. Otra característica de estas instituciones disciplinarias es la partición o la localización elemental. Es decir, es aquel espacio que es dividido de manera para que cada individuo o cada persona tenga su lugar designado, así como en el caso de la cárcel, los prisioneros tienen sus celdas, sus lugares para dormir. Así tal vez una empresa, una fábrica, una institución tiene tal vez su escritorio para trabajar. El hospital cada paciente tiene su camilla donde van a ser atendidos. O pues en la escuela cada alumno tiene su pupitre para desarrollarse como tal. Otra característica de esas instituciones es el espacio, o es decir, los emplazamientos funcionales. ¿A qué se refiere eso? A que cada lugar o cada espacio designado tiene pues su funcionalidad, o cada persona que está ya asignada en su lugar cumple cierta función. Así como por ejemplo las instituciones o las empresas están divididas por ejemplo en sección de marketing, sección tal vez de recursos sociales y cosas así. O por ejemplo en la escuela o en el caso de la universidad las cosas están divididas tal vez por licenciaturas, o igual lo podríamos ver como que el espacio de tal vez una mesa larga es designada para los trabajos del profesor. En cambio los pupitres pues son para los alumnos, y como ellos van a ejercer el papel de alumnos pues van a aprender y cosas así. Es decir, el espacio designado y está cumpliendo la función, y sin embargo pues todas esas funciones cuando se agrupan están funcionando en armonía. Por lo tanto pues hay como que una cohabitación o cosas así. Y por último, una característica de eso es que las instituciones tienen rangos o jerarquías, es decir, hay ciertos niveles de poder, ciertos niveles como que de nivel, como en el caso de las empresas que tenemos como que al jefe, al subjefe, tal vez el jefe de recursos humanos, el jefe de marketing y los empleados, o tal vez en una escuela lo podemos ver como los alumnos, los maestros, los directores de licenciatura, el rector, el vicerrector, el director, etcétera. Es algo que se menciona mucho. O en el caso de la cárcel, pues tenemos al
los prisioneros, o los policías, los carceleros, etc. Y pues por así decirlo, eso es todo lo que se podría resumir del capítulo 1 de los cuerpos dóciles, en el que se resume sobre esta disciplina en que se le ejercía a las personas y esas características de esas instituciones que ejercían esa disciplina. Continuando con la parte 3 de Vigilar y Castigar, ahorita nos vamos a centrar en el capítulo 2 titulado Los medios de encauzamiento. ¿Y a qué se nos refiere Michel Foucault en este capítulo? Pues como tal nos menciona acerca sobre cómo los individuos, al ya ser reintegrados en esas instituciones de disciplina, pues se ve como que esa reciprocidad. ¿A qué nos referimos? Las instituciones necesitan gente como que desadaptada, criminal, para que esas estén en funcionamiento. Sin embargo, esas personas al integrarse en esas instituciones, en un futuro o en paso a pasito, con su cierto tiempo, van adquiriendo esos comportamientos, esos conocimientos que se espera de ellos en un tiempo y espacios dados, para que ya en un futuro esas ya se integren. Pero ¿por qué pasa eso? Pues como tal, como que se mencionan dos cosas que influyen mucho en esas, que serían la jerarquización y la evaluación. ¿A qué nos referimos con eso? Primero, como se mencionó anteriormente, esas instituciones disciplinarias tienen una jerarquía, cada quien tiene un rol superior. Y en el caso de que una persona, tal vez al ser vigilada por un ser superior, pues se espera que esa actúe de manera como que adecuada. Si son vigiladas constantemente y tal vez estén detrás de ellos, van a adquirir como que esas conductas, esos comportamientos requeridos para que esa persona se adapte bien en ese entorno, en esa institución privada. Y por eso, cuando ya son liberadas, cuando ellos ya tienen aprendido esos comportamientos que ya se esperan mucho de ellos, ya que vieron que esos comportamientos los ayudan a reintegrarse en esa institución, y ya cuando ya adquirieron esos conocimientos ya se pueden integrar en la sociedad y por lo tanto ya pueden ejercer o tal vez actuar de manera libre y sin ninguna posibilidad, tal vez en un futuro, que vuelvan a cometer aquel delito que los había metido con anterioridad. Otro factor es la evaluación. Así como mencionamos que instituciones como el escuela o el hospital tiene ese tipo de evaluaciones. Por ejemplo, alguien tal vez con licenciatura tiene la evaluación de un maestro de tal vez de su trabajo, de sus conocimientos, de sus habilidades, para que en un futuro se le entregue al mundo laboral ya como un profesionista. O por ejemplo, alguien enfermo recibe sus análisis, se observan sus signos vitales, se observan cómo están pues el interior del ser humano, para que ya en un futuro se le dé de alta y ya puede, por así decirlo, andar funcionando en la sociedad, hacer sus actividades correctamente. Así suele suceder mucho en este tipo de instituciones. En el caso de la cárcel se evalúa que pues la persona ya tenga esos comportamientos que se les había pedido en un principio. Cuando ya son evaluados, o más bien cuando la disciplina ya lleva la evaluación, significa que esa intersección, o sea, cuando somos evaluados, disciplinados por un ente superior, se ve muy claro esa parte del poder y del saber. Por eso las instituciones ayudan mucho a que las personas se puedan reintegrar a la sociedad. Bueno, en conclusión, en la parte 3 llamada disciplina, analizando el capítulo 1 y 2, pues fuimos analizando un poco cómo esas instituciones o las instituciones disciplinarias, que pueden ser como la cárcel, la escuela, los hospitales, las fábricas, o es decir, en un contexto actual, los trabajos, nos ayudan mucho a adecuarnos, o cómo las personas se adecúan o adaptan esas reglas, normas sociales, que en un futuro nos ayuda a reintegrarse en la sociedad y que nos sirve de mucha ayuda a entender más el comportamiento humano. Y eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado, les haya entendido y les haya agradado mucho aquella información o conversación que hemos tenido. Espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima. Nos vemos, un beso y un abrazo. Adiós.